manera, ahora recibimos a la periodista Andreina Flores, que nos estará hablando acerca del periodismo 2.0, periodista venezolana, corresponsal de Radio Francia Internacional con un posgrado en Ciencias Políticas. Un aplauso para ella. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Disculpen el retraso, pero bueno, ya estamos listos. Yo no voy a ser tan formal como el doctor Mármol porque a mí me dijeron que esta era una conversación entre amigos, así que bueno, entre amigos vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de periodismo 2.0. A pesar de que vamos a explicar un poquito de qué se trata, tampoco la idea es caer en la academia del periodismo 2.0. Yo voy a hablar de mi experiencia personal como usuaria, como cualquiera de ustedes, de Twitter, de Facebook, de podcast, de YouTube, etcétera, y de cómo darle salida, digamos, a ese ardor que uno puede tener por dentro de gritarle al mundo lo que uno está bien, ¿cierto? Entonces, bueno, comencemos por la parte académica, digamos, ¿no? Por la parte brevemente académica. ¿El periodismo 2.0 es equivalente al periodismo ciudadano? Pues sí, al menos eso es lo que dice Dan Gilmore, quien es el considerado padre del periodismo 2.0. Dan Gilmore fue el autor del libro We the Media, en donde dice que la gente es la nueva protagonista de la información. La gente tiene que desarrollar esa comunicación participativa, esa especie de infociudadanía o periodismo ciudadano basado en la interacción, en la sencillez, apoyado en las tecnologías, por supuesto. Y la premisa que le ha dado la vuelta al mundo es que cada ciudadano es un reportero. ¿Por qué? Porque los medios no lo pueden cubrir todo. Globovisión no puede estar en la esquina de mi casa cuando se rompió en la calle y cayó un niño en un hueco. Dios nos libre de que eso pase. Entonces, si yo tengo la cercanía a ese evento, si yo tengo la facilidad de ir y tomar una foto y mandarla por el Twitter y decir, oye, mira, esto está pasando aquí, estoy haciendo periodismo 2.0, estoy haciendo periodismo ciudadano, o como algunos prefieren llamarles, hay algunos colegas míos que prefieren quitarle la palabra periodismo y hablar solamente de infociudadanía. Pero en todo caso es participar de la información con las herramientas que tengo a la mano. A ver, para mí es muy sencillo, más que infociudadanía, periodismo, es una cosa de comunicación personal. ¿Por qué personal? Porque no pasa por ningún filtro, no pasa por lo que el jefe diga o la línea editorial que tenga mi canal o mi radio. Simplemente yo voy a poner mi visión, lo que yo estoy viendo, y además la voy a publicar de la forma en que yo lo quiera decir. Es informal, por supuesto, porque puedo utilizar un lenguaje mucho más tranquilo, mucho más relajado, mucho más mío. Y bueno, sin filtros, como decía, sin jefes y, muy importante, inmediato. Cuando yo comencé cuando abrí mi blog, estamos hablando del año 2005, era una forma absolutamente libre e inmediata de publicar lo que yo veía. Si yo quiero, por ejemplo, escribir un artículo de opinión y que me salga en el diario El Nacional, tiene el privilegio el señor Semtey, tiene que hablar con Miguel Enrique Otero y reunirse con él y decirle, mira, ¿quién eres tú, Semtey? Yo soy este es mi historial y quiero publicar en tu periódico. Algunos privilegiados como él tienen esa oportunidad, pero por ejemplo yo en el 2005 quería decir muchas cosas y en el diario El Nacional a lo mejor no me iban a dar cabida, pero la cuestión era abrir un medio propio como el blog en ese caso y decir lo que yo quería decir. Quería quejarme de Chávez, por decir, o quería quejarme de mi alcalde en Barquisimeto. Pues bueno, mira, o sea, simplemente escribía un artículo, le daba send y estaba publicado. Y esa inmediatez es una de las cosas más preciosas que tiene el periodismo ciudadano. ¿Qué más? Ok, hablemos un poco entonces de las herramientas y, como digo, de mi experiencia personal. Yo llevo un blog que se llama periodistainternacional.com y hablo allí de muchas cosas, sobre todo de política venezolana, porque como corresponsal de Radio Francia Internacional y RCN Radio de Colombia, mi fuente principal es la política, así que lo quiera o no, siempre la tengo cerca y siempre me resulta interesante, ¿no? Entonces, lo bonito del blog, repito, es que es la visión personal de cada quien. En este caso, este post, que me gusta mucho, se llama De regreso a la ideología. Esto fue en abril de este año. Yo estaba regresando de cubrir la Cumbre de las Américas en Cartagena. Eso es como a las 12:30 de la noche.
y nos encontramos con una exposición sobre el 11, 12 y 13 de abril. Entonces, fíjense que el 11 y 12 habla de incredulidad, de rabia, de censura, de odio, y el 13 de abril es patria, es orgullo, es alegría. Yo no me había fijado en esa exposición. De hecho, el taxista que me fue a buscar me dijo, ¿y usted no se fijó en esa foto? Y yo, ¿cuál es foto? Mira esa foto, esa exposición sobre el 11, el 12, el 13 de abril. Y fíjense que me detuve a esa hora, casi la 1 de la mañana, a tomarle fotos a eso y decir, oye, esto se tiene que publicar, o sea, esto se tiene que decir, porque fíjense, o sea, por ahí se veían las fotos de los comisarios, Simonovic, Forero, etcétera, pero no había ni una sola foto de los pistoleros de Puente Llaguno, por ejemplo, ¿no? Y todos conocemos las dos partes de la historia, o los dos lados de la historia. Yo no vi nunca al ministro de la Defensa para ese momento, el que dijo, la cual aceptó la renuncia del presidente Chávez. Yo no vi ni una sola foto de ese señor ahí en esa exposición, y eso fue parte de la historia. Al final yo termino diciendo, bueno, definitivamente aquí se cumple la premisa de que el ganador es el que cuenta la historia. Pero es una forma de tomar una actitud o de tomar una posición política y tener una herramienta como un blog para decirlo. ¿Cuántas personas leen esto? Bueno, yo espero que muchas. En realidad siempre son pocos los comentarios, pero a través de mi Twitter, que en este momento tiene 54,000 seguidores, que no es nada despreciable, pues se hace algo de promoción con esto y de alguna forma uno tiene esa salida, tiene esa escapatoria para decir lo que, repito, arde por decir. ¿Qué más? Esto también, cuando sucedió el derrame petrolero allá en el río Guarapiche, en Monagas, ustedes recordarán ese caso reciente, también hubo, yo quise escribir algo desde un punto de vista muy personal. Yo tuve oportunidad de vivir en Monagas 5 años, pasé parte de mi infancia allá, y cuando sucedió esto en el río de Guarapiche yo lo sentí de manera muy personal, o sea, me tocó el corazón, ¿no? De alguna forma. Yo dije, bueno, no solamente la vergüenza o la tristeza que puede sentir cualquier venezolano, el que vive en Maracaibo, el que vive aquí en Caracas, sino también ese sentir personal de quien vivió en los campos petroleros en ese momento y dice, oye, ¿cómo es posible que haya pasado esto? Sinceramente. Pero además ahí hay una historia, que ojalá puedan leerla, si entran a periodistainternacional.com, vaya a la cuña. Hay una historia también de que ese derrame petrolero se pudo haber evitado si las personas que estaban allí en ese momento, estamos hablando de los alrededores del Furrial, hubiesen estado allí y no en la conmemoración del 4 de febrero aquí en Caracas. Esa es una de las tesis, digamos, cuentos de camino. En esa celebración del 4 de febrero, había algunos amigos míos que estaban aquí en Caracas, que están en la empresa petrolera de Monagas y los hicieron venir en autobuses con la franela roja y todo ese cuento, y muchos de ellos dijeron, mira, esto sucedió porque no había realmente el personal capacitado para atender este tipo de emergencias. Estas personas, y yo lo cuento ahí en ese artículo, son de los que se ponen la franela roja pero llevan un morral atrás con una franela blanca, azul, morada, etcétera, y van un ratico, firman la lista, van al Sambil, se cambian la franela y siguen. Entonces era darle un poquito el toque personal a ese artículo, decir esto me duele y ver también las historias que había detrás de esa historia. Y esta también, repito, esto es una de las maravillas que yo encuentro dentro del periodismo ciudadano, el toque personal que uno puede darle, sin jefes, sin supervisión y sin línea editorial. ¿Qué más? Bueno, las fotografías. Nosotros estuvimos cubriendo la crisis carcelaria del Rodeo en junio del año pasado, eso fue el 17 de junio. La verdad es que fue una cosa horrible. Yo no sé si alguno de ustedes tuvieron oportunidad de estar allí. Yo, una de las preguntas que quisiera hacerle al presidente de Conatel es si él estuvo allí, porque de verdad que los tiros no eran invento de Globovisión, los tiros fueron reales, están grabados, yo tengo audio y video de eso, muchos periodistas estuvimos allí. Y bueno, parte de esa inmediatez del periodismo ciudadano era hacer algo de fotografía que pudiera
subirse al Twitter rápidamente y que eso se difundiera y que la gente pudiera conocer antes de que Globovisión llegara con el cassette o que el Nacional con su super fotógrafo llegara a la oficina y bajara las fotos y las publicara. O sea, una cosa de tomar la foto, mandarla y chao, ¿no? Entonces, bueno, aquí está una señora que se llama Fanny, que es madre de uno de los reclusos de la cárcel del Rodeo. Está cantando el himno nacional junto con la bandera en la mano frente al piquete de la Guardia Nacional que estaba a 1 kilómetro de la entrada realmente de la cárcel del Rodeo. Y aquí está otra chica que fue agredida por la Guardia Nacional cuando intentaba pues pasar, digamos, el piquete y llegar hasta donde estaba su hermano, que está dentro de todavía, bueno, no sé si es uno de los, supongo que sí es uno de los transferidos del Rodeo a otra parte. Entonces, esta, que es una herramienta muy sencillita, pueden usarla pues a través del TweetPic o del LiveFrog y se convierte en algo viral, algo que se difunde a través de otros medios. Ahí La Patilla utilizó esas fotos. La Patilla es uno de los sitios web más visitados en Venezuela. Y ahí es donde tú ves que el periodismo, ustedes ven que el periodismo ciudadano o la infociudadanía, sí, es participativa, sí, es viral, pero sobre todo es eficiente. Es eficiente, porque repito, esperar hasta que las agencias como AFP, Reuters, etcétera, tomen la foto, bajen la foto, la manden y se redistribuya, toma mucho tiempo. En cambio, esto es inmediato y de una vez uno tiene el sentimiento de lo que está sucediendo allí. Ok, aquí entra un dilema importante y es el salto entre periodista y ciudadano. ¿Cuándo soy periodista? ¿Cuándo soy ciudadana? Eso yo creo que es una mezcla que no se puede disolver realmente, ¿no? Es entender que uno ciertamente tiene muchas cosas que decir como ciudadano, pero que cuando se está en el rol de periodista o cuando se es periodista, no el rol de periodista, cuando se es periodista, pues también está la responsabilidad de lo que uno va a decir. Entonces, ¿qué tengo por aquí? Miren, aquí sucedió una cosa que ustedes muchas veces, que seguramente recordarán, lo habrán visto por televisión. Yo estaba cubriendo una rueda de prensa del presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores. Estaba el ministro de Comunicación e Información, Andrés Izarra, y recuerdo que era una ocasión en donde todos los ministros, junto con el presidente, estaban vestidos de ropa deportiva, porque justamente lo que se quería mostrar era que el presidente pues estaba gozando de buena salud, ¿no? Y el ministro Izarra cargaba un mono de marca y yo decía, bueno, pero contra el capitalismo y todo ese cuento y carga un mono de marca y zapatos de marca y frenadas de marca y todo de marca. Entonces, y bueno, como ciudadana, así como esta, con la gorrita y el pelo mal peinado, puse esto. Qué detallazo. El ministro Izarra con un mono de Adidas, ¿compraba en Mercal? Sí, claro, seguro. Bueno, ¿para qué fue eso? Resulta que el ministro Izarra se molestó mucho conmigo y bueno, y nada, o sea, me negó el derecho a preguntar en la rueda de prensa. Y bueno, yo hasta ahora tuve oportunidad, digamos, de responder a eso con otro tuit. El ministro Izarra manda a decir a Prensa Presidencial en mi cara que no me dejen preguntar. Gracias, ministro. Entonces, allí es donde el salto entre ciudadano y periodista se vuelve complejo. O sea, la línea divisoria entre lo que... Algo estoy haciendo mal con el audio, ¿no? Quizás. La línea divisoria entre ser André y ser Andreina Flores, corresponsal, es demasiado delgada y hay que tener mucho cuidado. Bueno, lo cierto es que ese episodio me dejó a mí una lección. Hasta mi papá me llamó y me dijo, hija, bájale el tono. Pero bueno, fue, digamos, una lección también, como para entender que uno como periodista no puede permitirse algunas cosas. Ese es un comentario que yo de repente le puedo hacer a Enrique, que es mi pana, o el otro, pero a nivel público pues hay que cuidarse un poquito más. No es una cuestión de autocensura, sino de
bueno, respetar algunas formas, ¿no? De hecho, creo que por ahí tenemos el video. Eliana, si tienes el video por allí, o Damelis, sería excelente si lo pusiéramos. Como dice Fermín Mármol, señor director, por favor. Voy a responder en un minuto, pues. Por favor. En un minuto. Muchísimas gracias, presidente. Queríamos preguntar con respecto a la intervención del canciller Maduro ante Naciones Unidas. Estábamos esperando quizás una mención del conflicto que hay entre Guyana y Venezuela en este momento. Y, ¿Tú eres de qué medio? Andreina Flores, de Radio Francia Internacional, y RCN Radio de Colombia. Radio Francia. Placer, sí. Radio Francia. Estamos... Lo que estaba diciendo la otra vez, Radio Francia. Tengo unos reportes por ahí de Radio Francia. Sí, estábamos esperando quizás que se mencionara en esa intervención y nos preguntamos por qué no se mencionó. Y también en el tema... ¿Tú estabas esperando eso? Varios estábamos esperando, sí. Yo sí, creo que lo que están esperando eso es lo que tratan de levantar un... No, usted anunció que Venezuela iba a ir con pie de plomo, entonces nos quedamos esperando algún tipo de mención. Repito, yo creo que los que estaban esperando eso es un pequeño grupo, entre ellos tú, por lo que has dicho, que quieren levantar un tierrero donde se requiere seriedad, muchacha. ¿Tú eres venezolana? Sí, yo soy venezolana, sí. ¿Cómo te llamas tú, perdón? Andreina Flores. Andreina, pero sí, que termina, sé breve. Sí, porque, no, por supuesto. Con respecto al tema de Libia, tuvimos oportunidad de hablar con el representante del Consejo Nacional de Transición ante la ONU, Ibrahim Dabashi, y él nos decía una frase que nos pareció contundente, decía, Chávez entenderá que apoya un régimen sangriento y cambiará de opinión. Entonces queríamos saber qué respuesta tenía usted ante eso. Y si me permite, disculpe, presidente Chávez, quiero dirigirme también al ministro Izarra, que acaba de dar la orden a prensa presidencial de no dejarme hacer preguntas. Quiero recordarle que este es un país libre, en donde todavía los medios de comunicación tenemos derecho a preguntar. Muchas gracias. Tú estás como alterada, respóndele, Izarra. Le doy derecho a réplica. Andrés, le doy la palabra al ministro Izarra. No hace falta que te altere, eso es malo para la salud. Sí, presidente, esa es una compañera que Ella, ¿no? se caracteriza por su poca ética, porque mientras está aquí no respeta su investidura, no respeta a los ministros y está por el Twitter burlándose de usted, burlándose de los ministros y burlándose del evento. Entonces, si ella quiere que la respeten, ella debería respetar. Respeta para que te respeten. No, ya él te replicó, yo no voy a seguir en este jueguito contigo. No, perdóname tú, respeta. Bueno, qué episodio, ¿no? Sí, se va a quedar para los nietos. Con respecto a esta reacción del ministro Izarra, yo quiero decir algo y de verdad quiero ser muy honesta. Así como yo soy periodista y debo entender la responsabilidad que tengo y debo entender también que mis tweets a veces pueden tener consecuencias importantes, una persona como Andrés Izarra, que es el ministro de Comunicación e Información, también tiene que limitar sus reacciones. O sea, un ministro de Comunicación de un país serio no reacciona de esta forma, ni mezcla una cosa con la otra. Dice, bueno, a lo mejor responde por Twitter, mira, o sea, por favor, sé seria, vale, tú eres periodista, ¿qué es lo que te pasa? Che. Pero decirle a una periodista, tú no vas a preguntar porque pusiste por Twitter que mi mono era de Adidas, o sea, me parece, disculpen, hasta una reacción infantil, y eso se lo dije a él en su cara, por si acaso, esto está siendo grabado y lo pueden poner todas las veces que quieran. Bueno, continuamos después de este cuento, ¿no? A ver. Ok, seguimos con el salto entre periodista y ciudadano. Fíjense que hay una señora a la que yo respeto mucho, que es Soledad Gallego Díaz, que es la directora adjunta del diario El País de España, que dio una conferencia que se convirtió en un artículo de referencia que se llama Si te van a matar no te suicides. ¿Qué significa eso? Ella habla un poco de las nuevas tecnologías en periodismo y de cómo hay que aprovechar esa participación y esa democratización, digamos, de las nuevas herramientas de comunicación, pero sin olvidar las reglas del periodismo y sin olvidar la verticalidad que debe tener la profesión en este caso, o aunque la gente no sea periodista, la verticalidad de lo que está diciendo, la responsabilidad en todo caso, ¿no? Usted es tuitero, quiere decir algo, bueno, vaya y dígalo, pero sea responsable de lo que dice. ¿Cuántas veces no han matado a Simón Díaz en Twitter? Ustedes lo han visto, ¿verdad? Es una cosa impresionante. A Guillermo Dávila también lo mataron estos días y así muchas cosas. Entonces, la idea es utilizar esas herramientas, pero también conservar un poco de esas viejas reglas que bueno,
innecesarias, ¿no? Y ella dice eso, que las nuevas tecnologías no terminen por asfixiar las reglas del periodismo por creerlas viejas e innecesarias. Y eso a mí se me quedó y de verdad quisiera compartirlo. ¿Cuáles serían esas reglas o, bueno, digamos, bases para comunicarse? La verificación, que es una disciplina que a veces pues se nos olvida, ¿no? Yo recuerdo que una de las veces que mataron a Simón Díaz por Twitter, Sumito Esteves lo retuiteó de una vez, ¿no? Y dijo, bueno, oye, lamento la muerte de uno de los valores más grandes de mi país, no sé qué. Oye, si tú ves un tuit de Sumito Esteves, que no es político, ni es periodista, ni nada, pero es una personalidad pública, es un chef reconocido, ¿verdad? Tú dices, oye, si Sumito lo dice debe ser verdad, ¿no? ¿Ves? ¿Qué le pasó a Sumito en ese momento? No verificó nada, retuiteó lo que escuchó o lo que vio y al final tuvo que disculparse frente a un montón de seguidores que tiene y decir, oye, discúlpeme por no verificar esta información, la muerte de Simón Díaz es falsa, no sé qué, que siga viviendo por 100 años más. Entonces, eso es una parte sumamente importante, el buen lenguaje, la ortografía, Dios, de verdad que eso es una cosa... A mí me estresa, yo no sé, yo soy una enferma de la ortografía y de verdad ver errores ortográficos en Twitter me saca canas verdes. Bueno, y a pesar de que tenemos 140 caracteres, en el caso del Twitter, pues en el caso del blog, por supuesto que hay mucha más libertad, pero en el caso del Twitter, a pesar de que uno tiene 140 caracteres y puede abreviar algunas cosas, oye, mantener una sintaxis básica, pues creo yo, ¿no? Bueno. La responsabilidad, lo que habíamos hablado al principio, la selectividad en los temas. Okay. Esto es sobre todo para las personas que somos periodistas y hacemos uso de las redes sociales. Si yo soy periodista y tengo 54.000 seguidores, no le puedo escribir a Enrique, ay, y me compré unos zapatos hoy, están chéveres. O sea, un poquito más de seriedad y un poquito más de selectividad en los temas, escoger realmente lo que pueda ser de interés colectivo, lo que pueda generar de repente opinión. No voy a decir que nunca voy a hacer un comentario personal, o sea, de verdad, eso sería demasiado. Hago un comentario personal de vez en cuando, pero no caer, digamos, en ese juego tan personal que es no entender cuántas personas te están viendo, ¿no? Y luego, paciencia con los detractores. Bueno, este es un tema sumamente especial porque en el momento, aquí en Venezuela, en el momento en que tú te declaras periodista, la gente tiende a asociarte de un lado o del otro. Pero tú eres chavista, ahora eres opositor, ¿qué eres tú? Entonces, y de una vez te ponen la etiqueta en la frente. Cuando te ponen esa etiqueta en la frente, siempre los del otro lado te van a atacar. Inevitablemente, a mí me han dicho, pero, o sea, de todo. Estamos hablando de palangrista, ignorante, perra, prostituta de la comunicación, o sea, de todo realmente. Y yo pienso que el que es periodista, pero está moviéndose en esas redes sociales, debe tener una actitud elevada, de verdad, por encima de ese tipo de ataques y decir, bueno, yo me mantengo tranquilo, me mantengo en mi posición de no agresión y sigo adelante escribiendo lo que me toca escribir. Esto es un ejercicio realmente no muy fácil de hacer todos los días, pero hay que poner un poquito de énfasis en eso. Y bueno, en realidad, en resumen, lo que quiero decir es que si vamos a hacer periodismo o vamos a hacer comunicación ciudadana, vamos a hacerlo bien. O sea, no importa si es a través del Facebook con una foto, porque yo estaba, digamos, en los tambores de San Juan, en la costa venezolana, y yo quise tomar unas fotos y ese evento me pareció buenísimo y quise tener esa comunicación con el resto de la gente. Ok, que la foto esté buena, que explique dónde estoy y qué es lo que estoy haciendo y de qué se trata el evento, etc. Y si es algo más periodístico, si es un artículo de opinión en el blog o si es una fotografía como la del rodeo, por ejemplo, que eso también esté bien hecho, bien explicado, verificado, etc. Es decir, si vamos a hacer, como dije, periodismo o vamos a hacer comunicación ciudadana, por favor, vamos a hacerlo bien. Ese es mi resumen. Muchas gracias.